crees saber sobre las personas más inteligentes es, en gran parte, una mentira. Revelaré los patrones ocultos que definen su éxito, patrones que nadie te dice. Al final de este video, comprenderás por qué prefieren la soledad, cómo su cerebro funciona con una eficiencia asombrosa y el verdadero poder de admitir, no sé, quédate. Porque entender estos hábitos no es solo información, es la clave para desbloquear tu propio potencial latente. Ignorar esto es dejar poder sobre la mesa. El 2% de la población mundial con un CI superior a 130, según la Universidad de Ulster, a menudo busca la soledad. No es antipatía, es eficiencia neuronal. Sus cerebros, como demostraron estudios de neuroimagen, comunican información entre regiones con una economía de energía asombrosa. Menos esfuerzo, más resultado. Albert Einstein, con su CI excepcional, visualizaba problemas complejos antes de resolverlos. Un ejemplo palpable de pensamiento abstracto que va más allá de la lógica lineal. Las personas inteligentes no temen admitir sus errores. El psicólogo David Dunning señala que su autocrítica es una marca distintiva, no un signo de debilidad. Esta humildad intelectual les permite ser más receptivos al aprendizaje. Reconocen sus sesgos cognitivos, algo que muchos subestiman, abriendo puertas a nuevas perspectivas. La metacognición, pensar sobre el propio pensamiento, es su terreno de juego. Saben cómo aprenden, optimizando cada proceso de adquisición de conocimiento. Marie Curie, doble ganadora del Nobel, aprendió de cada experimento, incluso los fallidos. Su perseverancia ante la adversidad es un testimonio de aprendizaje continuo. ¿Te identificas con alguno de estos patrones? La tendencia a la introspección, la preferencia por la profundidad sobre la amplitud social, o esa curiosidad insaciable. La lectura, no cualquier lectura. La diversidad de géneros, ficción y no ficción, expande el vocabulario y la empatía, claves de una mente ágil. Esto no significa que sean ermitaños. La diferencia radica en la calidad de la interacción. Buscan conversaciones que estimulen, no que agoten su energía mental. Incluso la procrastinación, en dosis controladas, puede ser una aliada. Estudios sugieren que el tiempo de inactividad permite la incubación de ideas creativas, un terreno fértil. El cerebro de alta inteligencia es un modelo de eficiencia. Menos materia gris activada para la misma tarea compleja, liberando recursos para el pensamiento profundo. Contrario a la creencia popular, la inteligencia no siempre garantiza mayor felicidad. La introspección puede ser un arma de doble filo, generando mayor conciencia de las propias fallas. La habilidad para pensar sobre el propio pensamiento, la metacognición, les permite identificar y corregir errores de razonamiento antes de que se arraiguen. Imaginen a Einstein, no solo resolviendo ecuaciones, sino reflexionando sobre el proceso de resolverlas. Ese nivel de autoconciencia es lo que distingue lo ordinario de lo extraordinario. La lectura constante, como la de Marie Curie sumergida en sus estudios, no es un pasatiempo, es una forma de expandir continuamente el universo mental propio. Esto viene lo más inesperado, la procrastinación controlada. No es pereza, es un espacio para que la mente subconsciente trabaje en soluciones creativas, un proceso invisible. La eficiencia cerebral se manifiesta en la rápida conexión entre áreas, menos ruido neuronal, más claridad para abordar problemas complejos que paralizarían a otros. Sin embargo, esta profunda conciencia de sí mismos también puede llevar a una mayor soledad. La comprensión de las imperfecciones humanas, propias y ajenas, es una carga. Admitir no sé, un acto de David Dunning, no es ignorancia. Es el reconocimiento de los límites del conocimiento actual. El primer paso para expandirlo, la lectura diversa, como la que practicaba Einstein, no solo informa, sino que entrena la mente para ver el mundo desde múltiples ángulos, una visión panorámica. La procrastinación creativa, esa pausa estratégica, permite que ideas latentes emerjan. Es un acto de confianza en el proceso creativo, no una falla de gestión. La eficacia de su cerebro es casi legendaria. Menos actividad para tareas complejas significa una reserva de energía mental disponible para la innovación y la resolución de problemas. La soledad buscada no es un rechazo, es un espacio para la exploración interna.
El 2% que alcanza CI de 130 a menudo necesita tiempo para procesar el mundo. La humildad, como la de David Dunning, es un superpoder. Reconocer que no sabes todo te hace infinitamente más receptivo a aprender lo que no sabías. La lectura diversa de Marie Curie no era solo acumular datos, era construir puentes entre disciplinas, una sinergia de conocimiento que alimentaba su genialidad. La incubación de ideas, ese periodo de no hacer, es donde la magia ocurre. La mente subconsciente conecta puntos que la mente consciente aún no ve. Pero, ¿qué sucede cuando esta eficiencia cerebral choca con la necesidad humana de conexión? Aquí reside la paradoja de la inteligencia. La Universidad de Ulster publicó que los noctámbulos tienden a tener puntuaciones de CI más altas. Tu ritmo de sueño puede ser un indicador de tu capacidad cognitiva. Einstein no solo pensaba, visualizaba, cerraba los ojos y veía el universo. Esa capacidad de simulación mental es un pilar de su genialidad. La autocrítica de David Dunning te enseña a cuestionar tus propias creencias. No se trata de dudar de ti, sino de refinar tu entendimiento del mundo. Pensar ficción expande la teoría de la mente, permitiéndote comprender perspectivas ajenas. La no ficción, por su parte, proporciona datos y estructuras de pensamiento. La procrastinación es el lienzo en blanco para la creatividad. Permite que la mente se desplace, haciendo conexiones inesperadas entre ideas que parecían desconectadas. La eficiencia cerebral, esa comunicación neuronal fluida, es la base de su capacidad para procesar información a velocidades asombrosas. Menos esfuerzo, más análisis profundo. La soledad no es un castigo, es un santuario. Para el 2% de alta inteligencia, es el espacio necesario para dar sentido al complejo tapiz de la existencia. El reconocimiento de las propias limitaciones, una lección de David Dunning, es el verdadero motor del crecimiento. Sin esa humildad, el aprendizaje se estanca. La lectura constante, como la de Marie Curie, no es solo un hábito, es una forma de construir un modelo interno del mundo, un mapa mental detallado y adaptable. La incubación de ideas, ese tiempo aparentemente improductivo, es donde la mente subconsciente realiza conexiones asombrosas, resolviendo problemas que parecían insolubles. Ahora, la clave final. La inteligencia no es solo tener respuestas, es saber formular las preguntas correctas. Es la curiosidad lo que impulsa la verdadera comprensión. Así que, la próxima vez que busques la soledad o te encuentres procrastinando, recuerda que podrías estar cultivando la misma inteligencia que admiras. La verdadera inteligencia reside en la adaptabilidad, la humildad y la constante búsqueda de conocimiento, no en la certeza, sino en la pregunta. El patrón se revela. La inteligencia no es un don innato, es una práctica constante. ¿Y tú, estás listo para empezar a practicar? Suscríbete para seguir descodificando el comportamiento humano.